Buenas y santas, hoy 4 de agosto retomamos con los ejercicios de mística cristiana y ahora estamos abocados a la relación entre el maestro Eckhart y Martin Heidegger. Empezamos con unos minutos de recogimiento y después las palabras de silencio y quietud y después desplegar un poco el asunto de hoy. En estas palabras de John Maine, silencio y quietud para cada día del año, el día 4 de agosto nos dice: el camino hacia Dios, que es amor, no puede seguirse aisladamente. No podemos determinar el itinerario de nuestra propia peregrinación o las condiciones de nuestro compromiso. En realidad, cuando nos descubrimos planeando nuestra propia jornada interior, dirigiendo nuestro curso para alcanzar a ver el camino, podemos estar seguros de que todavía nos falta sacar la mano del volante. Debemos permitir que la dirección motivada por Dios se manifieste a sí misma en nosotros. No hemos, para decirlo de otra manera, ubicado nuestro centro de conciencia fuera de nosotros mismos. La comunidad es el contexto dentro del cual aprendemos la verdad y la fuerza que conlleva encontrarnos en el otro. Y nuestra fidelidad a la comunidad, nuestra amorosa apertura y nuestra libertad para con los demás es el complemento de nuestra fidelidad al mantra, nuestra generosa y magnánima pobreza de espíritu. El camino de la meditación es el camino del amor, este trabajo de amor, como lo llama la nube del no saber, y entonces es real, no teórico, encarnado, no abstracto, práctico y no solamente una cuestión de palabras o ideas. Actuar a partir de esa perspectiva y realmente comenzar el camino requiere un compromiso determinado y abierto. No puede haber compromiso sin una simplicidad de espíritu que nos permita dar un sí no ambiguo a la invitación a caminar hacia la realidad. Bien, antes de retomar este planteo que hace Capell, que es el que venimos haciendo, sobre el diálogo entre el maestro Eckhart y Martin Heidegger, voy a hacer una breve introducción para contextualizar de qué estamos trabajando en estos ejercicios de mística cristiana en este momento. Y hay que justipreciar de un modo suficientemente elocuente y justo el significado que tienen estos hombres que vivieron en siglos muy diferentes y ambos tienen una significación o una significancia, como diría Levinas, extraordinaria, no solo para la historia del pensamiento, sino para la historia de nuestras vidas. Interpelan nuestras vidas. El maestro Eckhart fue un hombre hijo de su tiempo y que como buen hijo de su tiempo revolucionó su tiempo, porque a eso estamos llamados todos. Él podría haber seguido discurriendo por los canales tradicionales de la vida espiritual, de la vida religiosa de su orden dominica, pero fue lo suficientemente creativo como para recrear aquello que había legado, que había recibido. Él estaba recreando lo que había recibido, un tesoro tradicional que creaba este hombre. Pero esa tarea de Eckhart es una tarea que nos compromete a todos.
Todos nosotros somos enanos, hijos, herederos de una riquísima tradición, y de esa tradición estamos incitados a recrearlas. ¿De qué nos valdría poder repetir de memoria textualmente lo que ha dicho el maestro Eckhart o lo que ha dicho Martin Heidegger? De lo que se trata es de vivir un diálogo o una disputa o una discusión con estos hombres que fueron fieles a la vida y fueron recreadores de la vida. Eso en cuanto al maestro Eckhart, que ya venimos viendo muchas cosas de él. De Martin Heidegger, que algunas hemos dicho, pero no tantas como las de Eckhart de este año, es un pensador tan rico que puede consignar una historia del pensamiento de la filosofía del siglo XX sin ponerlo a él entre las figuras más descollantes. Como decía Emmanuel Levinas, Ser y Tiempo es uno de los 5 libros más importantes de toda la historia de la filosofía. Ser y Tiempo, publicado en 1927, obra cimera de Heidegger. Pero Heidegger es un pensador poliédrico, complejo, y que tiene una deuda que recreó con autores tan importantes como Aristóteles, Kant, Hegel, Parménides, Heráclito, Anaximandro, Meister, Eckhart, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto. Un pensador no se mide en función de una creatividad que sale desde la nada, sino de la recreación de la tradición en la que se inserta. Pero lo que estamos focalizando aquí es qué relación hay en ese diálogo entre el maestro Eckhart, siglo XIV, una de las cimas más encumbradas de la mística especulativa cristiana y de la mística sin más, y Martin Heidegger, una de las cimas de la filosofía occidental. Y hemos estado viendo que lo que Heidegger hizo desde su tempranísima juventud es inscribirse de una manera profunda, encarnada en la tradición cristiano-católica de la filosofía. Y fue acrisolando y madurando una evolución de su pensamiento que lo fue llevando a romper en el año 1919 del siglo XX, a romper la tradición del catolicismo como sistema. Pero quedó dicho en la clase anterior por Capell, y lo recordábamos, que para Heidegger el lugar de donde uno proviene es a la vez el lugar a donde uno se dirige. Y yo provengo de la tradición teológico-católica, está diciendo, y me estoy dirigiendo hacia ese lugar. Lo que vamos a ver aquí con Capell, o lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo, es qué relación hay, y que es mudada y mudable, qué metamorfosis hay en la relación entre filosofía y teología desde el joven Heidegger al Heidegger maduro. ¿Y qué papel ocupa en esa relación el maestro Eckhart? En un folletito pequeñito que se llama el Feldweg, el camino del campo, dice Heidegger, como dice el viejo maestro de quien aprendemos a leer y a vivir. Maestro del leer, Lesemeister. Maestro del vivir, Lebenmeister. Como maestro del leer y maestro del vivir. Y vimos todas las relaciones que había en ese primer momento, cuando él era un joven auxiliar de la docencia de Edmund Husserl y estaba dando cursos de fenomenología de la religión
y de mística medieval, donde por supuesto entraba Eckhart, pero también entraban San Pablo, Agustín, Lutero, y todo eso en la segunda década del siglo XX y en la tercera década del siglo XX, porque a fines de la tercera década de 1927 es que va a publicar Ser y Tiempo, pero antes de eso se está acrisolando y fraguando un pensamiento como el de Heidegger, que va a acoger entrañablemente los motivos de la mística, la teología y la filosofía católicas. Y uno de los puntos nodales, los puntos centrales en esta concepción es la relación entre la inmanencia y la trascendencia, la relación entre el Dios creador, el ente increado, y el mundo creado, el ente creado. Porque esa relación es capital para dirimir la tensión entre la trascendencia y la inmanencia. Y hemos visto y hemos dicho que, tomando términos de Eckhart, se mete en el corazón de ese punto cuando habla de la irrupción, como habla Eckhart, el Durchbruch, la irrupción de la intimidad radical entre el alma y Dios. Retornando para hablar filosóficamente de esa intimidad radical del alma y de Dios, estuvimos viendo en Eckhart con la scintilla anime, la chispita esa del alma, en el retorno de la intencionalidad original de la vida. ¿Cuál es la intencionalidad original de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué pregunta? Vivimos porque vivimos. Vivimos para vivir. Vivimos sin por qué. Va a decir el peregrino querubínico de Silesius, que es un discípulo de Heidegger, de Eckhart, que lo ha dicho antes de Silesio. Ese retorno a la originaria intencionalidad de la vida es lo que se llama la vida fáctica. Esa es la experiencia de San Pablo, es la experiencia de San Agustín. La vida fáctica es el cristianismo primitivo que está en las entrañas de ese joven Heidegger. Trascendencia e inmanencia. Y hemos mencionado una serie de sermones de Eckhart en que tocan este tema. Dicho así, abuelo de pájaro, Dios creó el alma tan igual a él y conmensurable con él que pudo darse a ella. Otra, el fondo de Dios es mi fondo y mi fondo el fondo de Dios. Otra, ¿qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Pero si el ser de Dios es mi vida, lo que es de Dios debe ser mío, y la entidad de Dios debe ser mi entidad, ni más ni menos. Otra, el alma recibe su esencia de Dios sin intermediario, por eso Dios está más cerca del alma que el alma misma. Otra, no siendo el fondo de Dios y el fondo del alma, sino uno y solo mismo fondo. Esto conlleva uno de los corazones de la meditación espiritual, uno de los corazones de la contemplación mística, que es eliminar la exterioridad. El camino al corazón, por el corazón, es el camino de todo ejercicio místico. Por eso, abandonar toda exterioridad para destacar en el seno del mundo de la vida y de Dios esa intencionalidad originaria de la vida, que es la correlatividad primera de Dios y del alma, el más allá y el más acá, la trascendencia y la inmanencia y la trascendencia, una correlatividad. Y aquí estamos viendo, siguiendo a Eckhart, acogido por Heidegger, que el cristianismo es considerado paradigma histórico para la comprensión de la vida fáctica, dice Heidegger, que está sumamente interesado en esa vida fáctica para ver la intencionalidad originaria de la vida. Está consagrado el cristianismo como paradigma histórico para la comprensión de la vida fáctica.
Y ahí son citados como testigos de esto San Agustín, la mística medieval, Verbó, Buenaventura, Eckhart, Taulero, Lutero. Por eso ese joven Heidegger tenía como meta realizar un libro sobre la mística medieval. Era lo que le interesaba al veinteañero Heidegger. Y particularmente la mística de Meister Eckhart. Eso es lo que da cuenta de esos libros que les mostraba, la introducción a la fenomenología de la religión, que hace en el semestre de invierno del 20 del 21, y Agustín y el neoplatonismo, que hace en el semestre de verano de 1921. Todos ellos, todas esas lecciones, están organizadas por el joven Heidegger en torno de una fenomenología del cristianismo antiguo. Y esto nos lleva al punto central que va a tratar Capell aquí, la correlación entre el pensamiento del ser y la espera de Dios. Pensamiento del ser y espera de Dios. Desde los primeros escritos hasta los comienzos de los años 20, la referencia de Martin Heidegger al maestro Eckhart acompaña y nutre una investigación aplicada a esa doble cuestión de la trascendencia y de la hermenéutica de la vida fáctica. Ahora bien, a partir de 1929, 2 años después de editar Ser y Tiempo, él está asumiendo la cátedra de filosofía que ha dejado, porque se ha jubilado, su maestro Husserl, y a partir de ese año de 1929 da una conferencia. La conferencia se llama ¿Qué es metafísica? Esa es la lección inaugural para asumir la cátedra de filosofía de Friburgo. Es el primer texto, dicho sea entre paréntesis, traducido al castellano y a cualquier lengua moderna desde el alemán heideggeriano. La traduce Javier Zubiri. ¿Qué es metafísica? Ese mismo año va a haber otra obra señera en Heidegger que es Kant y el problema de la metafísica. ¿Qué es lo que pasa? Ser y Tiempo era una obra sistemática, rigurosa y ambiciosa. Y tenía, en su concepción original, tenía asignadas 3 partes. La primera parte fue la única que fue publicada en forma sistemática, que es Ser y Tiempo, que es desbrozar el camino para una analítica existenciaria, preparando el camino hacia una ontología fundamental. El segundo paso, el segundo tomo, que no salió como segundo tomo, era para la destrucción de la metafísica, de la historia de la metafísica. Pero sí salieron unos cuantos trabajos en torno de ese tema. Uno de ellos es Kant y el problema de la metafísica, que formarían o habrían formado parte constitutiva de del segundo tomo de Ser y Tiempo, originariamente planeados. Y el tercer tomo, o la tercera parte, era la inversión del título. Ser y Tiempo la primera, después era esa historia de la metafísica con intención destructiva, era Pars Destruens, y la tercera era Tiempo y Ser. Y de eso salió como una pequeña conferencia y un pequeño folletito como Tiempo y Ser. Pero nos quedamos aquí que estamos en el 29, ya tiene Ser y Tiempo, y empieza a crecer la fama, el prestigio de este pensador. Y el propósito de Ser y Tiempo era develar la constitución ontoteológica de la metafísica. Ese es el empeño central. Mostrar que la ontoteología es una destinación de la metafísica. Y no está diciendo eso es lo bueno, está diciendo eso es lo malo, está diciendo Heidegger. Y eso está a fines de los años 20 y se consuma hasta los años 50, en que él va a elaborar un escrito específico sobre la constitución ontoteológica.
Porque decir ontoteología es decir ontos, ente, el participio presente del verbo ser, teos, Dios, y logos, la constitución ontoteológica. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero demostrar la existencia de Dios? Cuando uso, por ejemplo, el argumento de San Anselmo, diciendo que Dios es aquel ser mayor que el cual no puede pensarse cosa alguna. Ya Santo Tomás de Aquino estaba impugnando eso, esa argumentación lógica para demostrar la existencia de Dios. Pero viene el golpe filosófico de Descartes, y Descartes está de acuerdo con esa irrupción de Dios en mi mente, el infinito en mi mente. Pero viene Kant y vuelve a tener una posición parecida a la de Tomás de Aquino y está en contra de eso. Y después viene Hegel y vuelve a estar a favor de San Anselmo. Tanto el argumento ontológico para probar la existencia de Dios de San Anselmo, Descartes o Hegel, como el argumento en contra del argumento ontológico en Santo Tomás y en Kant, los dos forman parte de dos caras de la ontoteología. Y lo que está diciendo Heidegger es que el uno y el otro están equivocados. Entonces estamos en ese develamiento de la constitución ontoteológica de la metafísica. Para abonar esto, hace un estudio concienzudo, profundo y de mucho tiempo, de distintos autores claves de la historia de la filosofía. Heidegger pone en práctica ese descubrimiento o develamiento de la ontoteología a propósito de diferentes autores, actores, escuelas de la historia de la filosofía. Con Hegel en 1930 y después en 1942 y en 1958. Con Aristóteles en el curso de 1931. Con Nietzsche desde 1939 hasta 1953. Y ahí están los dos tomazos sobre Nietzsche que tiene él. Con Parménides en 1942 y 43 hasta 1952. Con Heráclito en 1943 y en 1951, con Anaximandro en 1946, y en fin, sin ser exhaustivo, porque hay muchos más, hay un célebre texto de 1957, dice Capel, que se titula La Constitución Ontoteológica de la Metafísica. Y ahí hay que subrayar dos puntos. En primer lugar, Heidegger está pensando, a partir de este develamiento de la constitución ontoteológica, está pensando la articulación entre filosofía y teología desde un nuevo plano, que es un plano distinto al previo a este. En el marco de su diseño fenomenológico, que va de 1919 a 1928, él se había puesto a pensar la relación a partir de dos polaridades antinómicas, la de la fenomenología como ciencia del ser y la de la autointerpretación conceptual de la fe del Nuevo Testamento. Acuérdense que estábamos hablando de ese giro paulatino que va teniendo por la mediación de Lutero, precisamente, y del protestantismo, de la visión católica y escolástica que tenía antes para pensar la articulación filosofía y teología, a estas invectivas que lanza Lutero en contra de la teología. Porque si yo tengo como premisa teológica, entre comillas, mejor dicho, fiducial, la sola escritura, la sola fe y la sola gracia, como dice Lutero, tengo que rechazar palmariamente la teología. La teología es una blasfemia para Lutero. Entonces, acá lo que está diciendo es que siguiendo a Pablo, carta de Gálatas, carta de los Tesalonicenses, y siguiendo a Lutero y siguiendo a San Agustín, leído bajo su perspectiva, hay que abandonar toda esa escolástica, dialéctica, silogística.
e ir a esa autointerpretación conceptual de la fe del Nuevo Testamento. Y en este contexto del diagnóstico ontoteológico se plantea una nueva búsqueda de lo divino, Gottheit, no de Dios, Gott, una nueva búsqueda de lo divino que tiene que irrumpir en nosotros. Por eso nosotros tenemos que ponernos a la espera de esa irrupción de lo divino que acontecerá. Y a partir de los años 1934 y 35, que es el momento en que se cifra lo que se llama la Kehre, la conversión de Heidegger, se despliega un nuevo registro en esa articulación o relación entre filosofía y teología, entre pensamiento del ser y espera de Dios. Hay una frase que cita Heidegger de su poeta de cabecera, Hölderlin, que dice: hemos llegado tarde para los dioses y temprano para el ser. Y el ser no se dice como se dice normalmente S-E y latina N, sino S-E-Y-N. Quiere decir que los dioses nos han abandonado. ¿Los dioses qué? Los dioses del panteón griego, los dioses del paganismo. Y todavía no ha llegado eso divino que nos va a salvar. Que no es Jesucristo, por cierto. Entonces, aquí estamos ante esta articulación de filosofía y teología entre pensamiento de ser y espera del Dios. Pero eso tiene que presuponer que estamos más allá de la autoridad del cristianismo o del anticristianismo. No se trata de cristianismo o anticristianismo. Aquí se trata del advenimiento, advenir. El Zukunft es el futuro, lo que adviene, el adviento, el advenimiento posible de un Dios divino que tiene que ser pensado desde la apertura del ser, Offenheit des Seins. Desde la apertura del ser pensar el advenimiento de lo divino. Y es entonces, en la conjunción de esos dos planos, el de ese diagnóstico ontoteológico, el de una nueva búsqueda de lo divino, donde tiene que ser leída desde aquí en más la referencia al maestro Eckhart. Porque Eckhart, haciendo pie en Dionisio Areopagita, que ya vimos, en los nombres de Dios, distingue Dios de lo divino. Y dice esa frase que es choqueante para pensar como pensamos normalmente. Dios, líbrame de Dios. Porque Dios puede ser el Dios del pensamiento, del concepto, de la representación. Pero lo divino es el Dios real, el Dios vivo. Entonces, aquí se va a inscribir un término que es de Eckhart. Es el término Gelassenheit. Gelassenheit es, como hemos visto ya en Matthew Fox, el dejar ser a las cosas, dejar ser al ser. Gelassen. Lassen es dejar. Está conectado con la Abgeschiedenheit, con el abandono, con el deshacimiento, con el dejar ser. Hay varios escritos sobre la Gelassenheit. Entre 1944 y 45 hay algunos que son cimeros. Y Heidegger pone en escena aquí tres personajes: un investigador, un Forscher, un erudito, un Gelehrter, y un maestro, un Lehrer. Y abre el diálogo sobre la cuestión de qué relación hay entre pensar, representar y querer. La cuestión de relacionar pensar, representar y querer es plantear la pregunta de cómo llegar a pensar aparte de la disposición del querer. Porque el querer forma parte de los residuos ontoteológicos que venimos hablando también. Y el pensar también. Entonces, veamos qué es lo que nos está llevando a pensar Heidegger de la mano de Eckhart y contra Eckhart. Que en Eckhart
esa pregunta que nos lleva a pensar, aparte de la disposición del querer, es la de escapar a continuación a la contradicción aparentemente insuperable de querer pensar según el no querer. Querer pensar y no querer. La extinción de la voluntad. Muchas veces hemos repetido que tenemos que vaciar nuestra voluntad, vaciar nuestro entendimiento, vaciar nuestra memoria para que Dios habite dentro de ellas. Entonces, el meollo de ese vaciamiento, de ese desnudamiento, de ese desapego y deshacimiento del que nos habla Eckhart, es el no querer. Eliminar mi querer para querer solo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero que Dios quiera. El no querer. Y así se entra en la disposición de la Gelassenheit. En efecto, esta no solo está más allá de la distinción de actividad y pasividad, dice Heidegger, sino indica un lugar interior a la voluntad que renuncia al querer. Renunciar al querer, está diciendo Eckhart. Y con Eckhart, otros maestros espirituales antes que él y después de él, los antiguos maestros del pensamiento, y entre ellos destacándose soberanamente el maestro Eckhart. La deuda que el propio Heidegger nos reconoce aquí respecto a Eckhart va, sin embargo, acompañada de un rechazo. Porque Heidegger dice aquí que la Gelassenheit de la cual estamos tratando ahora es algo distinto del rechazo del egoísmo culpable o del abandono de la propia voluntad para ir a la voluntad divina. Y Eckhart no habría visto que tal abandono en realidad queda determinado por una categoría última del querer. Porque para abandonar ese querer hay que querer abandonar el querer. Está criticándole Heidegger a Eckhart. O sea, que ese abandono del querer, él mismo no zafaría de ser una categoría forjada en la tradición ontoteológica. En 1955 da una conferencia en Meßkirch. Meßkirch es el pueblo donde nació. El título de esa conferencia de 1955 es Gelassenheit. Y ahí examina el alcance político de esta alternativa del dejar ser o no dejar ser. Porque esa alternativa es la alternativa entre un pensamiento calculador y un pensamiento meditativo. Es tan importante esta distinción de la Gelassenheit que arranca en Eckhart Heidegger o en la apropiación heideggeriana de Eckhart, que eso es lo que da pie a lo que en Heidegger es la meditación de la técnica. Porque para Heidegger la técnica es una trama planetaria de dominación del mundo que está en las antípodas de la Gelassenheit. La Gelassenheit es dejar ser el ser. Si quieren una ilustración fenoménica de esa cuestión es ¿qué actitud tienen respecto de la técnica los científicos modernos que están poniendo los cimientos de la ciencia y la técnica moderna, de la tecnociencia moderna? Los Bacon, o los Hume, o los Newton, o los Galileo, o los que fuesen. La ciencia prohija la técnica moderna, y esa tecnociencia considera que la naturaleza tiene que ser puesta en un potro de torturas y serle arrancada a la naturaleza todos sus secretos. Es lo opuesto a la Gelassenheit. No es dejar ser al ser, sino imponer un destino de dominio planetario a todas las cosas. Hacer de todo algo utilizable, manipulable. Ahí tiene, en esos años 50, va madurando en relación con esta Gelassenheit, una conferencia que da en un congreso que hace la UNESCO en homenaje a Kierkegaard,
y que él llama el final de la filosofía y la nueva tarea del pensar. Lo interesante para ver la trama que está planteando aquí Heidegger es que para él no existía ni Bill Gates, ni Microsoft, ni Google en el momento que lo estaba diciendo. Para él, toda la metafísica de Platón a Nietzsche y de Nietzsche a la cibernética es lo mismo. La cibernética y la computación, en los años 50 no existía todo esto que estamos viendo ahora. Él dice, por otra parte, cibernética es una palabra griega. El kibernetes es el timonel, el que lleva el timón del barco. La cibernética y la informática es la prolongación de la metafísica de Platón. Y eso ha hecho que el mundo, y hoy lo vemos más que nunca, cumpliéndose eso, el mundo sea un mundo de producción, de productividad endemoniada y diabólica. Por eso tiene que salir el Papa Francisco con la Laudato Si a decir que tenemos que cuidar la casa común. Que somos tan satánicos y demenciales con la cuestión de la producción y de la dominación de la tierra, estamos destrozando todo. Esta bendita pandemia, y no lo digo con ironía, le ha permitido al aire, al agua, a la tierra que respiren un poco del satán de la tierra que somos los hombres. Estoy usando la palabra del ecocidio que usa el teólogo Leonardo Boff. El ecocidio nos hemos convertido en satanes de la tierra. El partido de los ecologistas, de los verdes, que eran izquierdistas ellos, lo tenían como referente ecologista a Heidegger, que era el rector, porque esa ecología significaba, sin más, una ecosofía, una sabiduría de la tierra. Ese ecocidio que perpetramos con las ramas de la tecnología nos tendría que haber iluminado, dice Heidegger, que la alternativa que se nos presenta a todos nosotros es entre el pensar calculador, que es de la tecnociencia, y el pensar meditativo, que es el pensar esencial sobre la esencia de las cosas. Esa es la alternativa verdadera. El pensar calculador o el pensar meditativo. El pensamiento que medita. Y esa es toda la diferencia que hay entre las posibilidades de la tecnología contemporánea, dice Heidegger. Porque si yo quedo apegado a la tecnología contemporánea, ¿qué es lo que me pasa? Dice Heidegger. Pierdo el arraigo en el suelo que me nutre, en el suelo que vivo. Eso tiene su lado positivo y su lado negativo, por supuesto. Heidegger tenía una casita de clase media en la ciudad de Friburgo, pero donde él se sentía en el lugar de donde quería vivir era en una choza que tenía en Tottenauberg, en la Selva Negra. Y él vivía con desprecio a la cuestión urbana del propio Friburgo y con aprecio de ese ámbito acogedor y hogareño. Se lo digo con términos alemanes traducidos al castellano. Para bien y para mal, Heidegger es un hombre que habla mucho de patria, Heimat. Habla de hogar, Heimlich. El antónimo de Heimlich, que es lo hogareño, es lo unheimlich, es lo siniestro. Ah, qué bien. Y los arquitectos pueden ser hogareños o siniestros. Construyan cárceles o construyan hospitales o escuelas. Pero la paradoja en Heidegger es que él, siguiendo ese pensamiento del arraigo, como decía un poeta que se llama Johannes Hebel, que era de Meschirch, del mismo lugar donde había nacido él decía, Hebel, y repetía Heidegger, que el hombre es como un árbol, que tiene raíz, que tiene tronco, ramas, flores, frutos, pero tiene raíz, el arraigo existencial en el suelo.
Sangre y suelo, decían los nazis. Blut und Boden. Si uno toma una filosofía como la de Franz Rosenzweig o de Manuel Levinas, es la filosofía de la no raíz, del desarraigo. Nuestra existencia no es la existencia arraigada, es la existencia en exilio, en éxodo. Y yo filosofo volviendo a mi casa, a mi terruño, a mi querencia, como Ulises, o filosofo como Abraham, saliendo de la tierra del Padre, saliendo en éxodo, en exilio. Son dos modos totalmente diferentes de filosofar. Pero volvamos a esto que estamos viendo de la Gelassenheit. La Gelassenheit en contra del imperialismo tecnocientífico de capitalistas y comunistas para Heidegger es volver al terruño, volver a la Bodenständigkeit. Boden es el suelo, al arraigo en el suelo. Y para denominar de una manera conveniente ese arraigo heideggeriano y la actitud que implica, hay que retomar esa antigua expresión que está usando aquí Heidegger, sin citar explícitamente a Eckhart. Y es la frase serenidad para con las cosas. Gelassenheit zu den Dingen. La Gelassenheit está enlazada con la serenidad, con el meditar, con la esencia, ir a la esencia de las cosas, pensando, no manipulando, no destrozando la tierra. Y en efecto, en la actitud que designa esa expresión, se prepara aquí la apertura del espíritu al misterio. Heidegger no es un hombre que rechace el misterio, sino que lo resignifica. Dice, Offenheit für das Geheimnis, apertura para el misterio. Sin serenidad, sin pensar meditativo, no podemos abrirnos al misterio. Todo va a ser problema, problem solving, dicen los filósofos analíticos pragmaticistas. Resolver problemas, eso es todo en la filosofía. No. Hay un misterio que es el mystère ontologique, el misterio ontológico, como dice Gabriel Marcel. Y hay otro misterio que dice el cristianismo, el mysterium salutis, el misterio de la salvación. ¿Qué me sirve la filosofía? ¿De qué me sirve la teología? ¿De qué me sirve la razón? ¿De qué me sirve la fe? Si yo desconozco la profunda dimensión de misteriosidad que tiene el ser que soy y la salvación que se me ha prometido. El pensamiento de Heidegger se va desplegando y poco después de la Segunda Guerra Mundial, derrotados los alemanes, derrotados los nazis, puesto en proceso de desnazificación el señor Heidegger, en 1946 viene un discípulo francés, Jean Beaufret, y todos los franceses son bastante moralistas haciendo filosofía. Maestro, mis connacionales franceses quieren saber qué tiene que decir usted sobre el tema de la ética. Había sacado un escrito poco antes, Sartre, que era un malabarista de influencias, porque era un melange que hacía entre Hegel, Husserl, Heidegger, para hacer su producto del ser y la nada, y había sacado El existencialismo es un humanismo. Y sale Heidegger, 1946, haciendo un escrito que se llama Carta sobre el humanismo. Y en la Carta sobre el humanismo es el lugar clásico en el que, redactada poco después de la Segunda Guerra Mundial, de ala caída porque estaba en el proceso de desnazificación, le habían quitado la biblioteca, el sueldo, la posibilidad de enseñar, todo a Heidegger. Ahí, en ese texto dice, solo a partir de la verdad del ser se puede pensar lo que es lo sagrado. Solo a partir de la verdad del ser se puede pensar lo que es lo sagrado. Solo a partir de lo que es lo sagrado se puede pensar lo que es la deidad, Gottheit, la divinidad. Y solo a la luz de lo que es la deidad se puede pensar y decir lo que la palabra Dios debe nombrar.
porque le están diciendo, ¿y usted qué es? ¿Usted es un ateo? Porque el existencialismo es un humanismo, en Sartre el existencialismo es un ateísmo. Sartre es la mejor caracterización de Sartre es como ponerlo entre paréntesis a todo Sartre y poner un signo menos, eso es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino negado, eso es Sartre. Entonces aquí, ¿es usted un ateo? ¿Es usted un agnóstico? ¿Qué es lo que es? Heidegger nunca contesta directamente. Y él dice, el poeta nombra lo sagrado, el pensador piensa el ser. Y aquí establece la relación entre pensar el ser y manifestarse lo sagrado, lo divino y qué signifique Dios. Y eso ya estaba, esa distinción y esa tensión entre Gottheit y Gott, entre lo divino y Dios, como les he dicho en Dionisio Areopagita, en los nombres de Dios. Deidad, no divinidad, es el índice de esa referencia a los sermones de Eckhart y la concepción audaz que tiene Eckhart sobre Dios y lo divino, que está tomada de Dionisio Areopagita. Está tomada de los nombres divinos, especialmente del capítulo 2, que ya vimos nosotros. Y hay un sermón en el que Eckhart usa ese concepto clave, indicando que la esencia divina no tiene fondo, no tiene fundamento, es sin por qué, es Abgrund, es abismo, no tiene fondo. Y ese sermón hace referencia a un dogma que es el dogma de la Trinidad. El sermón en el que dice, entre Dios y la deidad, entre Dios y la deidad, dice Eckhart, la diferencia es tan grande como entre el cielo y la tierra, y diré incluso más, entre el hombre interior y el hombre exterior, la diferencia es tan grande como entre el cielo y la tierra. Y hay una triple correspondencia entre Dios, deidad, hombre exterior, hombre interior, y tierra y cielo, que marca hasta sus últimas consecuencias la separación entre, por una parte, lo que involucra el concepto del Dios trinitario y del Dios creador, y por otra parte, la insondable divinidad del lugar sin lugar del surgimiento original. ¿Qué tiene que ver esto de Eckhart con Heidegger? Mientras en Eckhart se mantiene la diferencia teológica, o sea, la iniciativa primera de Dios para con el hombre y el retorno del hombre a Dios, eso muestra que Eckhart no era un panteísta. En Heidegger, la deidad remite a la cuaternidad. Es otro de los conceptos que inventa Heidegger. La cuaternidad es el Gefirt. Y el Gefirt es cielo, tierra, hombre, Dios, inmortales, inmortales. Y solo ahí, dice Heidegger, está indicado verdaderamente el fondo sin fondo, la proximidad original en la cual está el existir. Y eso está remitiendo a la aparición del Dios y de los dioses. Des Gottes und der Götter. Dios está por encima y Dios está en todas las criaturas en cuanto tienen ser. Y sin embargo está por encima. Eso dice Eckhart, no Heidegger. Stanislas Breton, un filósofo francés citado aquí por Capel, ha caracterizado en estos términos una operación que no fue advertida por Heidegger, porque en Eckhart, en el maestro Eckhart, Dios es dicho en el ser para poder ser dicho más allá del ser y sin el ser. Qué genial giro interpretativo. Hay que ir, por más que se nos diga, como hemos dicho en la clase pasada, Dios es el ser, hay que ir más allá del ser y ubicarse sin el ser. Dios sin ser. Esa posición está clarísima en los fenomenólogos católicos franceses contemporáneos, como Michel Henry, que cita mucho a Eckhart, o Jean-Luc Marion, que tiene un libro que se llama Dios sin ser.
O Levinas, que está diciendo desde sus escritos programáticos juveniles que hay que abandonar el ser, porque toda civilización que esté contaminada por el ser es una civilización que degrada al hombre. O sea, vemos aquí la tensión de aproximación y de alejamiento radicales de Heidegger respecto de Eckhart. Terminemos ahora esto que estamos viendo aquí. ¿Qué significa pensar? Es un libro que escribe entre 1951 y 1952 Heidegger. Y en ese libro, ¿qué significa pensar?, Heidegger deja uno de los rastros más profundos de la relación ambivalente de Heidegger con Eckhart. Igualmente podemos ponernos a pensar, dice Heidegger, que legein, la palabra griega legein, significa a la vez decir y colocar. Sin ese legein y su logos, no habría doctrina de la Trinidad, dice Heidegger, en la fe cristiana, ni interpretación teológica del concepto de la segunda persona de la deidad, de la Gottheit, dice Heidegger. Índice en Meister Eckhart de un abismo divino, Göttlicher Abgrund, abismo divino fuera del alcance del instrumental de nociones de la teología clásica. La deidad es aquí referida en el despliegue del Legein, captada en un movimiento de autorrebasamiento del ser, y es entonces comprendida como una figura del destino ontoteológico de la metafísica, dice Heidegger. Si se mira de cerca, se ve, sin embargo, que es el mismo motivo, el de la difusión sin fondo, el que ha sido transferido de la deidad descartiana al Legein. Y esa transferencia es pensada por Heidegger como una reconducción, incluso si más tarde renunciará al empleo demasiado equívoco del concepto de Legein en beneficio del vocablo Ereignis, el acontecimiento apropiador, que reconoce un empleo muy rico desde 1936, Heidegger realiza una operación de reconducción de un objeto teológico hacia lo que él declara ser su sitio original, la historia del ser. Y Heidegger leyó y vivió, junto a Meister Eckhart, la inspiración de una trascendencia del ser, y la espera de un nuevo Dios. Así titula la revista Spiegel esa entrevista póstuma después que muere él, en 1971. Le habían hecho antes la entrevista, él, la condición que pone es que la publiquen después, y dice: solo un Dios puede salvarnos. Y Heidegger estuvo siempre, nunca dio el brazo a torcer, de ese error político de apoyar al nazismo, porque íntimamente él estaba adherido a esa concepción y siempre estuvo en esa actitud de adviento, estar a la espera de que vendrá un nuevo Dios, no el Dios. No quiero empezar con el tema siguiente porque ya son las 16:56, casi las 19, así que ahora si quieren que charle un poquito, charlamos, y si no, jueves empezamos con otro segmento de estos de Heidegger y Eckhart. No sé si tienen alguna pregunta, comentario que hacer, si no, lo cortaríamos por ahora aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos el jueves, Dios mediante.